Muy bien, las historias de Flash. En esta ocasión vamos a tener una historia muy diferente, pero caramba, de mucha grandeza y que yo creo que va a ser sorpresiva, porque el personaje que invité hoy se ha puesto de moda en esta ciudad por muchos motivos. Es muy histriónico en la televisión todas las noches. El programa se llama Termómetro en CTV Barranquilla y me recuerda a los grandes periodistas nacionales de ese tipo de programa, donde presenta a varias personas de diferentes profesiones y lo maneja con mucha habilidad, inteligencia y conocimiento, y se ha popularizado. Pero invitándolo a conocer algo de su vida, me encuentro que tiene un historial muy extenso, profesional, como abogado, docente, filósofo. Sí, tiene una cantidad de facetas importantísimas, gran entrevistador. Pero hay algo en su vida que me sorprendió. Por eso lo traigo al programa, pero para no hablar del otro, sino de esto. Porque resulta que ahora que se ha hecho la evaluación de la Feria del Libro, resulta que este señor que se llama aquí, que es el doctor Julio César Enríquez Toro, barrió el récord de venta. Sí, fue de los más vendidos. Y eso es importante en una feria del libro. Casi nunca eso ocurre, de que se ubique una persona como el que ha vendido más libros. Eso es importantísimo, porque uno lo ve ahí enfrentándose a políticos, enfrentándose a toda clase de temas y que lo maneja con una gran experiencia y con una gran contundencia y conocimiento. Y resulta que mucha gente no sabe eso, la vena principal de su espíritu, que es la poesía, ¿verdad, doctor? Así es, un verdadero placer, Edgar García Flash, estar contigo en este programa. Muchas gracias por la invitación. Y lo más curioso es que hablando contigo antes de enfrentarnos aquí, tú eres poeta de los 14 años. Así fue, así es. Pero ¿cómo? ¿En el colegio que recitaba? Sí, en el colegio leía principalmente los grandes poetas colombianos, entre otros Pombo, Neruda, los poetas extranjeros, los poetas franceses, pero principalmente hubo un poeta que me llevó a conectarme con la poesía muy arraigadamente y fue Aurelio Arturo. Desde esa lectura inicial de esos poemas yo me conecté directamente con la poesía y teniendo 14 años escribí mis primeros sonetos. Tú, jugando así a la memoria, porque yo a veces hago alarde de eso. ¿Sí recuerdas algún poema de esa época? Sí, me atrevería incluso. Vamos a ver cuál. Y sería la primera vez, el primer poema que escribí. Ajá. El primer poema que escribí, porque ahorita le voy a contar la historia de mi poesía. ¿Por qué no me atreví a publicar desde los 14, sino recientemente, hasta hace 3 años, en los que ya llevamos 3 libros? Pero este es un poema inédito y fue el primer poema que escribí en el colegio. Se titula Soledad. Las oscuras sombras de la noche me acechan. Parece que la soledad fuese mi compañera. Y alejarme no puedo, aunque mi alma lo quisiera, al ver que sus acompañantes se aproximan. Cuán grave sentimiento embarga mi existencia. Horrenda sensación que me mantiene expectante, sin saber si seguiré por el mundo cual errante, que busca, desea y pregunta con urgencia dónde hallará quien le ayude a resolver el cruel conflicto que para él no tiene solución, que hasta ha matado su gran inspiración y quizá no le deja comprender que de la soledad surge el amor. Porque ¿acaso él nace de la nada? Y cuando esta conclusión descubre, en la agonía y la desesperación, su corazón declara: soledad, si eres el precio del amor, por favor, de mi lado no te alejes por ahora. Bueno, yo tengo una pregunta. A esa edad, esa inspiración de la soledad, a esa edad de un niño, ¿por qué razón? Es bastante curioso. ¿Qué pasaba en tu vida para hacer un poema como ese?
La primera condición es que yo soy hijo único. Crecí y jugaba literalmente solo. Ya a los 14 años estaba en plena adolescencia y yo recuerdo imaginar en mi casa con latas de pintura vacía después de haber pintado el cuarto, baterías de música, jugar con instrumentos, jugar con mis juguetes normales que tenía, pero siempre solo. Y la soledad me marcó durante esa época. Pero alguien en una conversación una vez, un docente de español y literatura, me dijo: la soledad es importante para valorar la compañía. Y ese concepto de valorar la soledad me inspiró a escribir este poema, que por primera vez lo comparto, y que más que en tu programa Flash. Pero le quiero contar algo. Ese poema hoy día, así como lo acaba de decir, parece que fuera escrito ahora. Es decir, es increíble la capacidad que tú tenías a esa edad para producir eso. Ahí está pintado por qué el éxito de este libro. Ya es tu tercer libro, ¿verdad? Este que tienen en sus manos es Sentidos Ocultos. El libro al que hacía referencia Edgar García Flash, Efectos Suspensivos, fue el último que lanzamos recientemente en la Feria del Libro de Bogotá. El 29. Sentidos Ocultos fue mi segundo poemario, que tiene una historia muy, muy interesante, sobre todo la reflexión poética de la crítica social y del amor propiamente. Pero iniciamos, y nuestra ópera prima en poesía fue un texto titulado Vocación para el Amor. El libro que se agotó y que ya va a tener una segunda edición. Es increíble, como bien lo decías, Flash, un libro en segunda edición en menos de 3 meses de poesía. En la Feria del Libro fue una cosa literalmente extraordinaria, de la cual estoy muy agradecido. Bueno, y de todos los poetas nacionales e internacionales, ¿cuáles son tus favoritos? Son muchos. Yo soy muy lector de Neruda. Sin duda, Pablo Neruda marcó un antes y un después en la literatura en español, pero la poesía de César Vallejo siempre nos invita a una reflexión y nos deja una especie de enigma en su contexto. Las interpretaciones, el carácter polisémico de sus metáforas, de sus figuras, sin duda alguna me encanta. Yo creo que en América Latina estos son los dos grandes poetas, y por supuesto el ensayo de Octavio Paz, la crítica que hace Octavio Paz de la poesía, a mí me abrió literalmente la mente y me generó una nueva sensibilidad poética. ¿Cuál es el sentido, la función, la misionalidad de la poesía? La poesía es mucho más que emoción. La poesía tampoco es una mera descripción imaginaria de una realidad inexistente. La poesía debe conectarnos con el espíritu, y yo procuro que cada uno de mis poemas tenga siempre una reflexión para la vida, bien sea que hablemos del amor, bien sea que se haga una crítica social, que se represente una imagen del contexto que conocemos, pero si la poesía no nos toca emocionalmente y al mismo tiempo no activa una reflexión, para mí eso no es poesía. Y literalmente en estos 3 grandes maestros latinoamericanos recibí esa influencia, pero luego descubrí la poesía francesa, los grandes maestros como Baudelaire, Paul Verlaine y Rimbaud tuvieron una influencia ya cuando fui desarrollando mucho más la profundidad de la poesía. Y en Colombia, sin duda, Aurelio Arturo, José Asunción Silva, Julio Flores, Rafael Pombo, fueron poetas que marcaron la creación literaria. Bueno, en esta segunda parte quiero aportar algo de un recuerdo precisamente real, evidente y muy importante, que el testimonio me lo dio una persona que estuvo cerca de él. O sea, que no es que se lo contaron, sino que él participó. Y que cuando yo lo escuché, yo quedé asombrado. Resulta que cuando llega Fidel Castro a Cuba, cuando llegó triunfante, ¿no?, una de las personas que quiso conocer a Castro y su revolución fue Pablo Neruda. Entonces, Fidel Castro se sintió feliz. Imagínate que viene el poeta Neruda con la esposa, ¿no? Y le dijo a un gran amigo mío, que fue padrino de matrimonio precisamente de Fidel Castro, José Pardo Llada. Y le digo: bueno, Pardo, encárgate de atender al poeta, llevarlo para que conozca a Cuba, La Habana, todas esas partes, ¿no? Y eso hizo.
lo llevaban por aquí, por allá, por todas partes. Y le sorprendió una petición que le hizo en uno de esos recorridos. Hombre, Pardo, usted sabe que uno quiere tener un recuerdo del país, hacer unas compritas por ahí con la señora y tal. Y no sé, de pronto para decir, colaboren ustedes conmigo. Bueno, ¿y cuánto sería la colaboración, poeta? Dice, no, unos $100,000. Pardo se lo quedó mirando así, quedó como, bueno, esto hay que consultarlo. Y fue de Fidel Castro y le dijo, imagínate con qué me sale el poeta Neruda. Él pensó que este lo iba a apoyar, ¿no? Que Fidel me sale con que imagina esto y esto y esto. Entonces dice Fidel, ¿cómo así? Dale el dinero. Tú sabes lo que es un poema de Neruda sobre la revolución. Entonces ahí está pintado el poder de la palabra, ¿no? Tú sabes muy bien, se ve que tú has estudiado mucho, bueno, ese es uno de tus campos preferidos, de que hay poetas que han sido desaparecidos. Es decir, que buscan la manera de que no hablen. Los ejemplos son en todos los países. En algunas naciones los destierran, de cómo le tienen miedo a la palabra, ¿verdad? Y a mí me asombra, de verdad, en esta entrevista de ver de cómo un niño de 14 años ya empieza en estas líderes, ¿no? Y de pronto tú saltas a una profesión diferente, que es los estrados judiciales, el abogado, pero no has perdido tu esencia. A mí lo que me llama la atención es por qué pasaste tantos años para decidirte a que se conociera esta obra. ¿Por qué razón no te atrevías? No entiendo. Pasaron muchas cosas. Literalmente empiezo a escribir a los 14 años. Cuando ingreso a la universidad, continuaba con esas inquietudes literarias y escribiendo mucha poesía. Descubro el primer amor, la primera relación en la universidad, deja varios cuadernos de poesía, pero no teníamos en la ciudad la oportunidad de publicar. Era muy difícil publicar en Barranquilla para entonces y no teníamos la conexión, entonces esos textos estaban siempre con una colección privada. Pero ocurrió una tragedia. En una mudanza, 3 cuadernos de poesía desaparecieron. Cara. Se perdieron para siempre, no hubo forma de recuperarlos, no se sabe si terminaron en la basura o en dónde, pero eran 3 cuadernos con poemas de esa primera versión de mi escritura que no se pudieron recuperar en modo alguno. Cuando llega la pandemia, pero antes de esa pandemia, tuve la oportunidad de irme a estudiar a Valladolid, uno de mis posgrados, y allá en España, en un tiempo especial, dije, voy a empezar a escribir de nuevo. Ya tenía 30 años, y empiezo a escribir, y cuando ya tengo alrededor de unos 80 poemas, ocurre algo insólito, Flash. Es increíble, y cuando yo lo cuento todavía se me eriza la piel. En ese momento se me quemó el computador y no tenía respaldo absoluto de ninguno de esos textos. Frente a semejante situación dije, no, definitivamente o el destino o la naturaleza o algo místico, sobrenatural no está permitiendo que yo siga escribiendo, no lo voy a hacer más. Pero en esta pandemia, específicamente en el 2020, algo me movió, me dijo, vamos a intentar hacer un esfuerzo de deconstrucción, de evocar esas imágenes recordadas y obviamente ya con un nivel de madurez mayor, con ciertas lecturas de literatura, empecé a escribir. Empecé a escribir y le cuento, Flash, que en 6 meses yo tenía prácticamente 200 poemas escritos. Increíble. Yo todavía no lo creo porque era una evocación y era recordar literalmente las imágenes, las figuras, los lugares, los textos y le incorporé experiencias a lo largo de mi vida. Cuando termino esa producción y me doy cuenta del número de poemas que estaba, dije, bueno, ahora sí me voy a atrever a publicar. Y dije, ¿pero con quién? ¿Dónde? Estábamos encerrados, no había forma de conexión alguna. Y me atreví, me acordé de un sueño, yo leía mucho y soy admirador de García Márquez, comparto esa afinidad contigo, y me acordé de un sello editorial que es La Oveja Negra. Dije, bueno, habrá que... ¿Dónde está la biografía, mi Estey? ¿Dónde está su biografía? Sin duda. Y dijimos, bueno,
atrevámonos. La editorial de Gabo. Encontré un correo en una nota periodística de La Oveja Negra y decidí escribir. Como a la semana me contestaron y me dijeron, puede enviarnos su obra a este correo. Imagínense la alegría, y es que envío el primer poemario, unos 50 poemas titulados Vocación para el Amor. Al mes recibo un mensaje del editor diciéndome que la obra había sido muy bien valorada y que necesitábamos tomarnos un café, que cuando iba a ir a Bogotá. Yo no tenía viaje a Bogotá y le dije, mañana mismo voy a Bogotá. Me fui a Bogotá y efectivamente cuando llego tengo en manos del editor nada más y nada menos, usted lo conoce muy bien, José Vicente Cataraín. Claro. Él es socio de García Márquez. Socio de García el dueño, Márquez. Verdadero dueño. Se me presenta con un contrato y me dice, vamos a publicar ese texto y lo vamos a lanzar en la Feria del Libro de Bogotá. Esa feria fue virtual y por primera vez en Barranquilla se permitió un evento virtual desde Barranquilla, el lanzamiento de Vocación para el Amor, que lo transmitió esta casa, CTV Barranquilla, en vivo. Bueno, hay una tercera parte. Bueno, esto que te quiero contar es lo siguiente. Ningún poeta de aquí, de esta región, ha recibido esos honores. Primero, bueno, posiblemente no, sí los ha tenido Meira del Mar, hay que reconocer. Pero eso que tú me estás diciendo es algo que debes sentirte muy orgulloso, ¿verdad? Y yo quisiera hacerte una pregunta. Con todo lo que está viviendo el país, que estamos viviendo todo en la carne, en la piel, hay mucho material para tu inspiración. ¿Sí la hay? ¿Sí has hecho poemas de lo que está pasando? ¿O lo tuyo más bien es romántico? Lo tuyo, esto que está pasando es para un gran poeta. Revelar, revelaciones. ¿Esto aparece en este libro o estás por hacerlo? Está en los 3 libros. Lo que está pasando, lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo en Colombia con los cambios. La poesía tiene el poder de generar un nuevo mundo, pero sin olvidar la realidad. Es el producto de la imaginación influenciada por lo cotidiano. Nosotros estamos viviendo días de cambios, épocas de fuertes crisis, y la crisis sumada al cambio son potenciadores de la creatividad, de la imaginación. Cuando se está en momentos difíciles, sin duda alguna, hay que desarrollar. El último libro, Efectos Suspensivos, tuvo muy buenos comentarios. Bueno, los 3 han tenido muy buenos comentarios de la crítica, pero específicamente ese que se agotó es un texto que contiene mucha poesía política. Hay un poema que inclusive cuestiona las ideologías. Bueno, hay que escucharlo de una vez. ¿Cómo se llama? El poema se titula El de Efectos Suspensivos. Voy a leer un verso porque es un poema bastante largo y también para motivar a los televidentes y a los lectores a adquirir esta nueva segunda edición que va a salir recientemente. ¿Y lo pueden encontrar dónde? En todas las librerías del país, Librería Nacional, Librería Panamericana, la librería Lerner, las librerías más importantes del país. Específicamente en Barranquilla hay una buena distribución. También, si quieren un libro firmado o autografiado, pueden acceder a mi página web, juliocesarenriqueztoro.com. Me pueden contactar a través de redes sociales y allí buscaremos la forma, a través de un equipo que tenemos para eso, de hacerle llegar el libro si lo quieren firmado. Bueno, vamos a escuchar el poema entonces. Un sueño que nace del deseo es una verdad tan pura y tan provocadora que la pasión correspondida solo puede ceder sin pretensiones ante la ternura de la alucinación. Los cambios son mucho más que el poder creativo de la mente. Es la conexión de la realidad con aquello que deseas plasmado a través del poder de tus elecciones. El cambio es el motivo de la innovación, pero es la razón de la conservación. Crear para cambiar y cambiar para crear es el sentido de tu condición. Magnífico y contundente. Una pregunta, ¿la musa a qué hora llega? La tuya, ¿a qué hora llega? La musa tiene horas específicas. Claro. La musa no está abierta permanentemente, son inspiraciones, pero
la disciplina es lo que estimula la aparición de la inspiración. Yo suelo escribir generalmente cuando me despierto. Cuando me despierto, al despertar muy temprano en la mañana, he adquirido esa disciplina de reimaginar el contexto y empezar a escribir los primeros bosquejos de los poemas. Esas primeras ideas que después de un proceso de edición y de revisión se perfeccionan en lo que es ya un poema definitivamente. Y la otra pregunta es el bloqueo, porque existe el bloqueo. Sin duda. El bloqueo es una parálisis cuando uno está muy ocupado por asuntos de la cotidianidad, tiene unos tiempos en los que se enfrenta a la hoja en blanco y no sabe qué decirle. No encuentra la conexión y en estos tiempos de bloqueo, literalmente lo dice el gran Octavio Paz, lo único que vence la parálisis es la dinámica. Hay que ponerse a leer. La clave para escribir un buen poema es haberse leído mínimo 100 buenos poemas. Y la otra es la parte romántica. La parte romántica. Cuéntame algo de eso. Sin duda, en el primer libro, Vocación para el Amor, hay unos 50 poemas. En este libro que tienes en la mano, que me lo vale esta noche. Sentidos ocultos. En Sentidos ocultos ustedes van a encontrar una reflexión filosófica sobre los sentidos espirituales más allá de los 5 sentidos que nos enseñaron. La intuición, la sabiduría, la razón, entre otros sentidos, configuran esos 7 sentidos ocultos de los cuales cada uno tiene un poema específico. Hablamos de las inteligencias, hablamos de la capacidad que tenemos para sentir, y hay un poema que se llama Inteligencia Sensorial. Los sentidos ocultos también tienen un recorrido por lugares que he visitado. Hay un poema a Machu Picchu, Amanecer en Machu Picchu. Bueno, vamos a escucharlo, ¿no? Vamos a leerlo. Amanecer en Machu Picchu. Hay un poema a Valladolid, hay un poema también yo creo a la que ciudad de Valencia. Lo que falta, oye, veo que son casi poemas por España, ¿no? Y un poema a Barranquilla, sin duda. Eso tiene, sí, finalizamos con eso. Pero ese está en el libro Vocación para el Amor. Pero te la sabes. No me lo sé de memoria. Es un poema largo que hay que leerlo muy bien. Bueno, escuchemos los españoles, pues. Muy bien. ¿El español? No, digo, bueno, tiene varios poemas ahí dedicados a España, hay ¿no? Un poema Oye, algo curioso, como pasaba con, claro, es otro tipo, también era un poeta, Agustín Lara, que hizo muchas poesías de España sin haber estado allá. Y la descripción era tan exacta, cuando llegó allá, la gente de los balcones le tiraba flores y cosas, porque palpó, sin haber estado en España, el sentimiento ese, ¿no? Entonces, aquí vamos a escuchar esos poemas españoles, porque tú viviste por allá, estudiaste por allá, vamos a escucharlo. Ahí iba a leer el de Machu Picchu, pero ese es el Perú, ya sé el Perú, pero después... El de España, claro, hay uno que se titula Noches de Valladolid. Claro, por eso te decía. Es un poema que tiene una cierta extensión y que sí, efectivamente tuve la oportunidad de estudiar allá y vamos a leer fragmentos. Bueno, del Perú. El de Valladolid, el del de Perú y luego el de Valladolid. Sí, claro. Muy bien. Entonces, Amanecer en Machu Picchu. La mayoría llega al amanecer y regresa al final de la tarde. Principalmente los que viajan en el tren vienen seducidos por hacer turismo, recorren felices cada una de las ruinas, se toman muchas fotos y vuelven como si corrieran contra el tiempo, afanados y cansados por la altura. Hay otros con menos presupuesto, acceden en carro o en bus. Algunos, evocando la adoración del lugar sagrado de los incas, llegan caminando varios días para disfrutar paso a paso su paisaje. Van al ritmo de sus ojos y al paso de la vista enamorada de un lugar que combina la magia con la historia y la cultura, lleno de héroes, leyendas y fantasmas que sobrecargan energía. Perdóname, escúchame. A mí se me ocurre algo, porque ya veo que me las enseña por el tiempo. Vamos a hacerle un regalo aquí a las personas que les gusta la poesía y han estado, como yo, deslumbrados. Estamos muy encantados con este programa. Yo también, a pesar que yo lo estoy haciendo, es uno de los programas que me ha impactado.
¿por qué no regalamos un libro tuyo? De entre las personas que llamen. Vamos a sortearlo, ¿qué te parece? Y ahí está el poema de Valladolid. Ahí está el poema de Valladolid. Entonces, excelente. Quiero que cierres el programa informando a la audiencia que pueden escribir a qué número o algo y hacemos un sorteo para que tenga el libro firmado por ti, ¿te parece? Perfectamente. Se pueden comunicar con CTV Barranquilla en la plataforma de Instagram, de CTV Barranquilla. Cuando estén viendo este programa, ubiquen este programa en la plataforma de Instagram y allí escriben una nota sobre qué les pareció esta magnífica entrevista en la cual me siento complacido y haremos un sorteo para que se puedan ganar ese libro. Una entrevista. Bueno, vamos a tomar una foto. Profesor, una fotito aquí.